Mi padre me cobró renta y me echó a la calle, sin saber que la casa donde vive es de mi abuelo. El contrato de arrendamiento estaba sobre la mesa de la cocina, impreso en un papel blanco inmaculado que contrastaba con la suciedad de la traición que representaba. No era un documento genérico descargado de Internet, había sido redactado por un abogado. Tenía cláusulas, penalizaciones por pagos tardíos, reglas estrictas sobre el uso de las áreas comunes, y una línea punteada al final esperando mi firma. Levanté la vista, sintiendo que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Frente a mí estaba el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, el hombre que me había consolado cuando me rompieron el corazón por primera vez. Mi padre. A su lado, de pie y con los brazos cruzados en una pose de superioridad calculada, estaba Valeria, su nueva esposa, mi madrastra, una mujer apenas 8 años mayor que yo, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Yo acababa de cumplir 21 años. Trabajaba medio tiempo como cajera en una librería local mientras estudiaba la universidad a tiempo completo con una beca que me costaba sangre, sudor y lágrimas mantener. Mi cuenta bancaria rara vez superaba los $300. Y sin embargo, allí estaba mi padre, exigiéndome $800 mensuales por dormir en la habitación en la que había crecido, un cuarto que ni siquiera tenía calefacción adecuada. Traté de encontrar alguna pizca de broma en su rostro, algún rastro de que esto era una lección exagerada sobre finanzas personales, pero su expresión era una máscara de piedra. Me dijo que ya era una adulta. Que el mundo real no daba regalos. Que Valeria y él estaban esperando un bebé y necesitaban empezar a ahorrar para el futuro, lo cual significaba que todos en la casa debían aportar. Habló del costo de la electricidad, del agua, del desgaste de los muebles. Cada palabra que salía de su boca era un golpe directo a mi pecho, una reescritura de mi valor como hija, reduciéndome a un simple número en una hoja de cálculo. Le pregunté, con la voz quebrada por un nudo de lágrimas que me negaba a soltar frente a ella, cómo esperaba que pagara esa cantidad si mis ingresos enteros apenas cubrían mis libros y el transporte. Él me miró con una frialdad que me congeló la sangre. Yo observaba a mi hija mirar los papeles como si le hubiera puesto una sentencia de muerte sobre la mesa. Sus ojos grandes, siempre tan expresivos, estaban llenos de una mezcla de dolor y confusión que, por un segundo, me hizo dudar. Un instinto paternal primitivo me gritaba que la abrazara, que rompiera el contrato y le dijera que siempre tendría un lugar en mi hogar. Pero entonces sentí la mano de Valeria en mi hombro, un apretón firme, un recordatorio silencioso de las largas noches de discusiones que habíamos tenido antes de llegar a este punto. Valeria tenía razón. Mi hija era una adulta, una mujer de 21 años que vivía bajo mi techo sin pagar un centavo, consumiendo nuestros recursos mientras nosotros nos preparábamos para traer una nueva vida al mundo. Valeria me había abierto los ojos. Me había hecho ver que yo era demasiado blando, que había malcriado a mi hija tras el divorcio con su madre, intentando compensar la ruptura familiar con complacencia. Si no le enseñas a ser independiente ahora, la tendrás viviendo aquí hasta los 30, chupando de nuestra energía, me había dicho Valeria la noche anterior, llorando mares de lágrimas hormonales por el embarazo. Y yo no podía soportar ver a mi esposa sufrir. Además, los gastos se estaban acumulando. El estilo de vida de Valeria no era barato, ella necesitaba sus clases de yoga prenatal, su dieta orgánica estricta, y quería remodelar toda la planta baja antes de que naciera el bebé. Necesitábamos flujo de efectivo, y la habitación de mi hija era un activo desperdiciado. Le dije a mi hija que la vida adulta requería sacrificios. Que si tenía que buscar un segundo empleo, que lo hiciera. Que millones de jóvenes de su edad trabajaban doble turno y estudiaban. Me convencí a mí mismo, endureciendo mi corazón, de que estaba forjando su carácter, de que este dolor momentáneo era el fuego necesario para templar el acero de su futuro. Le empujé el bolígrafo. Tomé el bolígrafo. El metal frío se sentía como plomo entre mis dedos temblorosos. No tenía a dónde ir. Mi madre había fallecido hacía 5 años, un detalle que mi padre convenientemente parecía haber borrado de su memoria cuando decidió rehacer su vida a velocidad récord. Mis abuelos maternos vivían en otro país. Estaba sola. Si no firmaba, tendría que dormir en mi auto, un cacharro de 15 años que apenas arrancaba en las mañanas frías. Así que firmé. Tragué mis lágrimas, tragué mi dignidad, y plasmé mi firma en ese maldito papel. Los siguientes 6 meses fueron una tortura psicológica y física. Dormía un promedio de 4 horas por noche. Salía de la universidad al mediodía, corría a mi turno en la librería, y luego empalmaba con un trabajo nocturno empaquetando pedidos en un almacén de logística. Mis calificaciones bajaron. Bajé casi 7 kilos. Caminaba por la casa como un fantasma, exhausta, pálida, con ojeras profundas que Valeria miraba con indisimulado desdén. Cada 1 de mes, le entregaba a mi padre un sobre con los $800 exactos en efectivo. Él los tomaba, los contaba frente a mí sin decir gracias, y los guardaba en el bolsillo de su saco. Pero lo más humillante no era el dinero. Era cómo cambió la dinámica en la casa.
Dejé de ser parte de la familia para convertirme en una molestia tolerada. Valeria me prohibió usar la cocina después de las 9 de la noche porque el ruido de los platos le estresaba, a pesar de que yo llegaba del almacén a las 10, hambrienta y muerta de frío. Me asignaron un estante minúsculo en la despensa. Si dejaba unos zapatos en la entrada, Valeria me enviaba mensajes de texto pasivo-agresivos recordándome que los inquilinos deben mantener las áreas comunes despejadas. Pero yo resistía. Ahorraba cada centavo sobrante, planeando mi escape, calculando que en un año tendría suficiente para el depósito de un apartamento compartido. Sin embargo, mi padre y Valeria tenían otros planes. Faltaban 2 meses para que naciera el bebé. El vientre de Valeria era enorme y su paciencia nula. Estábamos sentados en la sala de televisión de nuestra enorme casa de 4 habitaciones. 2 de esas habitaciones eran nuestras oficinas. Yo tenía mi despacho de consultoría, revestido en madera de roble, con mi escritorio ejecutivo y mi colección de whiskies, un santuario donde me relajaba a ver deportes. Valeria tenía su estudio de creación de contenido, una habitación pintada de rosa pastel con aros de luz, estanterías de maquillaje y sillones de terciopelo donde pasaba horas grabando videos para sus 1200 seguidores en redes sociales. La cuarta habitación era la de mi hija. Valeria empezó a llorar de la nada. Me dijo que estaba teniendo ataques de ansiedad severos porque el bebé iba a dormir en un Moisés en nuestra habitación. Que eso arruinaría nuestra intimidad. Que era inhumano no tener un cuarto de bebé decorado, con una cuna de diseñador, un sillón de lactancia y un mural pintado a mano. Le recordé, tratando de ser lógico, que no teníamos más habitaciones. Ella me miró como si yo fuera un idiota. Señaló hacia arriba, hacia el cuarto de mi hija mayor. Le expliqué que ella nos pagaba renta, que no podíamos simplemente echarla. Valeria estalló. Me gritó que yo prefería a la hija de mi matrimonio muerto antes que a mi nueva familia. Que mi hija era una intrusa, una malagradecida que nos miraba mal y dejaba el baño sucio a propósito. La discusión duró horas. Valeria amenazó con irse a casa de sus padres y el bebé no tenía su propia habitación. La presión en mi pecho era insoportable. Traté de sugerir que ella moviera su estudio de grabación a la sala, o que yo sacrificara mi despacho. Valeria me llamó egoísta, me dijo que su salud mental dependía de su espacio creativo, y que mi despacho era esencial para mi imagen profesional. La conclusión era obvia, ineludible. Alguien tenía que ceder el espacio, y no íbamos a ser nosotros, los dueños de la casa. Era hora de que mi hija volara del nido de una vez por todas. Al día siguiente, cuando ella llegó arrastrando los pies del almacén, exhausta y mojada por la lluvia, la esperé en el pasillo. Estaba empapada. El paraguas se me había roto en el camino desde la parada del autobús y sentía el agua helada filtrándose por mis zapatos gastados. Lo único que quería era quitarme la ropa mojada, meterme bajo mis mantas baratas y dormir por 3 horas antes de tener que levantarme para ir a clases. Pero mi padre estaba parado al pie de las escaleras, bloqueando mi camino, como un guardia de seguridad impidiendo el paso a un intruso. Tenemos que hablar, me dijo, con ese tono grave y ensayado que usaba cuando quería sonar autoritario. Sube, empaca tus cosas. Te tienes que ir. La frase no procesó en mi cerebro de inmediato. Me quedé mirándolo, pestañeando, el agua goteando de mi cabello sobre la alfombra. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. Papá, son las 11 de la noche. Acabo de pagarte la renta de este mes ayer. Te devolveré el prorrateo de los días, respondió rápidamente, como si el dinero fuera el problema. Valeria está muy estresada. El bebé ya casi nace. Necesitamos el cuarto. Los pintores vienen mañana a primera hora para preparar las paredes. Te di un mes de gracia mental, pero ya no podemos aplazarlo más. Eres joven, tienes trabajo, encontrarás algo. Tienes una semana para sacar los muebles, pero esta noche debes irte a dormir a otro lado. La tensión le hace mal al bebé. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que el dolor físico me cortó la respiración. Miré más allá de su hombro y vi a Valeria, asomada desde el marco de la cocina, comiendo uvas con una expresión de placidez absoluta, saboreando su victoria. Tienen 2 oficinas gigantescas, dije, mi voz empezando a temblar, elevándose en un tono de desesperación que no pude controlar. Papá, ustedes tienen habitaciones vacías llenas de basura y sillones. Esta es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. Te he pagado cada maldito centavo que me exigiste. ¿Y me estás echando a la calle, lloviendo, en la noche? Él suspiró, cerrando los ojos por un segundo, adoptando esa postura de mártir incomprendido. Yo no soportaba el drama. Odiaba cuando mi hija se ponía histérica, era igual a su madre. Le hablé con firmeza, levantando un poco la voz para establecer dominio. Le dije que esta era mi casa, bajo mis reglas.
que mi despacho y el estudio de Valeria no eran negociables, eran espacios de trabajo, espacios vitales para nuestro bienestar. Que ya le habíamos dado 21 años de techo gratuito y comida, y que su actitud de merecimiento era exactamente la razón por la que necesitaba salir al mundo y aprender lo duro que era ganarse la vida. Ella empezó a llorar. Lágrimas gruesas, hipos ahogados, mirándome como si le hubiera clavado un cuchillo en el estómago. Intentó apelar a mi culpa, mencionando que no tenía a dónde ir, que su auto no funcionaba bien, que la calle era peligrosa a esa hora. Pero yo me mantuve firme, un muro de disciplina paterna. Fui a la consola de la entrada, saqué 2 billetes de $100 y se los tendí. Le dije que pagara un motel barato por un par de noches hasta que encontrara un cuarto de estudiantes. No tomó el dinero. Me miró con un asco tan profundo, con un desprecio tan oscuro, que sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Subió las escaleras corriendo. Escuché el portazo de su habitación, luego ruidos de cajones abriéndose violentamente. Valeria se acercó, me abrazó por la espalda y me susurró al oído que había hecho lo correcto, que yo era un hombre fuerte protegiendo a mi verdadera familia. 30 minutos después, mi hija bajó con 2 maletas grandes y una mochila. No me miró. No se despidió. Abrió la puerta principal y desapareció en la tormenta de la noche. Sentí un peso menos sobre mis hombros. Por fin, la casa era nuestra. El frío de la calle era brutal, pero nada comparado con el hielo que sentía en el alma. Arrojé mis maletas en el maletero de mi auto. Me senté en el asiento del conductor, empapada, temblando incontrolablemente, y golpeé el volante con los puños hasta que mis nudillos sangraron. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito primario de dolor puro, de abandono, de la pérdida definitiva de la figura paterna. Mi padre no me amaba. Mi padre amaba su comodidad, amaba a la mujer narcisista con la que se había casado, amaba su imagen de patriarca adinerado, pero a mí, su primogénita, me había arrojado a la basura como un mueble viejo. Agarré mi teléfono con las manos temblorosas. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi tía Elena, la hermana menor de mi padre. Elena y él siempre habían tenido una relación distante. Ella era directa, trabajadora, y despreciaba profundamente la superficialidad en la que mi padre se había ahogado. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, adormilada. Tía, gemí, rompiendo a llorar sin control, incapaz de articular las palabras. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Su voz cambió al instante, pasando del sueño a una alerta táctica y fiera. Le conté todo a trompicones. Le conté de los $800 de renta que le había estado pagando en secreto durante medio año, algo que yo, por vergüenza filial, no le había contado a nadie. Le conté del desalojo nocturno, de la excusa del bebé, de las oficinas de lujo intactas. El silencio de la tía Elena al otro lado de la línea fue aterrador. No era un silencio de shock, era el silencio previo a la detonación de una bomba atómica. ¿Te cobró renta?, preguntó, y cada sílaba era un bloque de hielo afilado. ¿Ese pedazo de escoria miserable te ha estado cobrando $800 por dormir en tu propia habitación? Sí, tía, necesito un lugar donde dormir esta noche, por favor. Conduce a mi casa ahora mismo. Te prepararé la habitación de invitados. Mañana, las cosas van a cambiar. Hay algo que no sabes sobre tu padre, mi amor. Algo que va a destruir su patético mundo de cristal. Ven a casa. Esa noche, en la casa de mi tía Elena, dormí en una cama cálida tras darme un baño caliente, pero mi mente no se apagaba. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y pan tostado. Caminé hacia la cocina envuelta en una bata gruesa. Mi tía estaba sentada a la mesa, con el ceño fruncido, su teléfono celular apoyado contra su taza de café en altavoz. Había alguien más en la línea. Una voz masculina, profunda, ronca, que imponía respeto absoluto. Era mi abuelo paterno, Arturo. Yo casi no tenía relación con él. Mi abuelo era un hombre de negocios implacable, de la vieja escuela, que vivía en otra ciudad y rara vez mostraba afecto abierto. Sabía que él y mi padre tenían una relación extraña, construida más sobre deberes que sobre amor. Me senté tímidamente a la mesa. Mi tía asintió hacia mí, indicando que estaba allí. Hola, abuelo, murmuré, sintiéndome pequeña, vulnerable. Niña, dijo él, su voz vibrando en el altavoz con una mezcla de furia contenida y autoridad. Tu tía me acaba de contar todo lo que ha sucedido en los últimos 6 meses. Quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir, porque tu vida va a cambiar a partir de este minuto, y la de tu padre va a aprender el significado de la palabra, consecuencias. Me quedé helada. Mi tía sonrió, una sonrisa de depredador a punto de atacar. Mi abuelo comenzó a hablar.
Me reveló el secreto mejor guardado de mi padre, la gran ilusión sobre la que había construido su identidad, su falso orgullo y su arrogancia de hombre proveedor que le vendía a Valeria. Mi padre nunca fue dueño de esa casa. La casa en la que vivían, la casa gigantesca con 4 habitaciones, jardín inmenso y acabados de lujo, era propiedad de mi abuelo Arturo. Mi abuelo la había comprado hace 20 años como una inversión, y le había permitido a mi padre vivir allí pagando solo los impuestos a la propiedad, algo minúsculo en comparación con una hipoteca real o la renta del mercado en ese vecindario exclusivo. Pero eso no era todo. Mi padre, el supuesto consultor exitoso, ganaba una miseria. Su negocio era una fachada para justificar sus almuerzos en clubes y sus juegos de golf. El verdadero flujo de dinero, el que pagaba los autos de lujo, los caprichos de Valeria, la ropa de diseñador y la comida orgánica, provenía de una asignación mensual masiva que mi abuelo le depositaba a través de un fideicomiso familiar. Mi padre, a sus 46 años, era esencialmente un adolescente con una mesada. Y lo más asqueroso de todo, lo que había hecho enfurecer a mi abuelo hasta la ceguera, era que mi padre me hubiera cobrado $800 de renta por vivir en una propiedad que a él no le costaba absolutamente nada. Se estaba lucrando de su propia hija, estafándola, exprimiéndola para financiar el estilo de vida frívolo de su nueva esposa narcisista, mientras él vivía gratis gracias al sudor de mi abuelo. No vas a volver a esa casa, me ordenó mi abuelo por el teléfono, y sentí un nudo de alivio en la garganta. Tengo un edificio de apartamentos en el centro, a 10 minutos de tu universidad. Hay un estudio vacío en el 3er piso. Es tuyo. No pagarás renta, no pagarás servicios. Quiero que dejes tus trabajos nocturnos hoy mismo. Te vas a dedicar a estudiar y a sacar adelante tu título. Abuelo, yo no puedo aceptar, es demasiado, intenté protestar, abrumada por la magnitud del regalo. No es una sugerencia, niña, me cortó él suavemente pero con firmeza. Además, revisa tu cuenta bancaria. Tomé mi celular, abrí la aplicación de mi banco con las manos temblorosas. El saldo disponible, que la noche anterior era de $214, ahora mostraba la cifra de $15,214. Jadee. Se me cayó el teléfono sobre la mesa. $15,000. Era más dinero del que había visto en mi vida entera. Ese dinero es tuyo, continuó mi abuelo. Para muebles, ropa nueva, comida, y para compensar la extorsión de esos últimos 6 meses. Elena te llevará a firmar el contrato de arrendamiento a tu nombre para que nadie pueda sacarte jamás. Empecé a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan inmensa que me dolía el pecho. Le agradecí 100 veces, sollozando, sintiendo que por primera vez en años alguien me estaba protegiendo, que alguien estaba actuando como un verdadero escudo en mi vida. No me agradezcas todavía, dijo mi abuelo, y su tono se volvió oscuro, amenazante, lleno de una promesa de destrucción. Ahora, prepárate. Porque voy a enseñarle a tu padre cómo es el mundo real del que tanto le gusta hablar. Yo estaba en la gloria. Las últimas 3 semanas habían sido perfectas. Mi hija mayor había sacado sus cosas sin protestar, y habíamos transformado su vieja habitación en el cuarto de bebé más hermoso de la ciudad. Valeria estaba feliz, radiante, pasaba horas grabando videos sobre la maternidad para sus seguidores. Mis finanzas parecían estar ajustadas por la falta de la renta de mi hija, pero como siempre, sabía que el depósito de mi fideicomiso caería el día 1 del mes y todo se solucionaría. Mi vida era un cuadro perfecto, una postal de éxito y armonía. El primer golpe llegó el lunes por la mañana. Estaba en mi despacho, revisando correos electrónicos sin importancia, cuando llamaron a la puerta principal. Valeria abrió. Escuché voces graves, desconocidas. Salí al pasillo y encontré a 2 hombres de traje gris, con maletines, entregándole unos sobres de Manila a mi esposa, quien me miraba confundida. Eran auditores legales enviados por la firma de abogados de mi padre. Abrí los sobres con manos sudorosas. Era un aviso de terminación de contrato de usufructo. Un documento legal denso y lapidario que declaraba que, por violación de términos morales y financieros estipulados en las reglas internas del fideicomiso, el permiso para habitar la propiedad de forma gratuita había sido revocado inmediatamente. El siguiente papel era un contrato de arrendamiento nuevo, a precio de mercado. El valor de la renta de mi casa, esta mansión de 4 cuartos en uno de los códigos postales más caros de la ciudad, era de $6,500 mensuales. Y la nota al pie decía claramente, pagar el 1 de cada mes, o enfrentar proceso de desalojo y embargo de bienes. Me reí. Era una risa nerviosa, aguda. Pensé que era una broma macabra de mi padre. Saqué mi teléfono y lo llamé. Él contestó al primer tono. Su voz era un bloque de hielo seco. Papá, ¿qué es esta basura legal que me mandaste? Traté de sonar casual, pero el pánico ya estaba apretando mi garganta. ¿Es por lo de la niña?
Papá, te lo juro, Valeria estaba mal, y la niña es una adulta, necesitaba aprender responsabilidad. Cállate, me ordenó mi padre. La simpleza de la palabra me silenció al instante. Eres una desgracia. Una vergüenza como hombre, y una abominación como padre. ¿Responsabilidad? ¿Le hablas de responsabilidad a la niña a la que le cobraste $800 de renta para pagar los lujos de tu amante glorificada, mientras tú vives gratis de mi dinero? No es una amante, es mi esposa. Grité, sintiendo la humillación quemándome el rostro. Es un parásito, igual que tú, escupió mi padre con un asco venenoso. Escúchame bien, inútil. Le has robado a tu propia hija para no tener que trabajar de verdad. Bueno, el juego se acabó. Te acabo de suspender la asignación mensual del fideicomiso de forma permanente. Esa cuenta está bloqueada. El teléfono casi se me resbala de las manos. No puedes hacer eso. Chillé en pánico total, sintiendo que las rodillas me temblaban. Papá, Valeria está a punto de dar a luz. Tengo tarjetas de crédito que pagar, el leasing de los autos. Nos vamos a ir a la ruina. Bienvenidos al mundo real, hijo, replicó él, usando mis propias palabras contra mí como dagas afiladas. No te doy regalos. La vida adulta requiere sacrificios. Ve buscando trabajo, porque tienes una renta de $6,500 que pagar. Y si fallas un solo mes, te echaré a la calle yo mismo, con los oficiales del sheriff, bajo la lluvia, igual que como hiciste con tu hija. Buena suerte. Y colgó. La línea muerta sonaba en mis oídos como el pitido de un monitor cardíaco plano. Me quedé allí, en el pasillo, mientras mi mundo de lujos y mentiras se desintegraba en 1000 pedazos. Valeria me miró aterrada. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo tu padre? ¿Por qué estás tan pálido? Preguntó ella, agarrándome del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Le mostré el contrato de arrendamiento. Le expliqué que ya no teníamos la mesada de mi padre. Valeria se quedó en blanco. Leyó los papeles 1, 2, 3 veces. Y luego, el infierno se desató. No me abrazó para consolarme. No me dijo que saldríamos adelante juntos como una familia fuerte. Valeria empezó a gritar histéricamente, a arrojar jarrones, insultándome, llamándome fraude, mentiroso, inútil. Me confesó gritando que se había casado conmigo por mi estabilidad financiera, que ella no estaba dispuesta a vivir como una muerta de hambre o a ponerse a trabajar con un bebé recién nacido. Yo intentaba calmarla, intentaba decirle que tomaría más clientes, que pediría un préstamo, pero ella no escuchaba. Empacó una maleta y me gritó que se iba a casa de su madre hasta que yo arreglara mi desastre. De la noche a la mañana, me encontré solo, ahogado en decenas de miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito, en una casa enorme y vacía, enfrentando una renta imposible y con el auto amenazado de embargo por falta de pago. Y la única forma de recuperar el favor de mi padre, la única llave para detener esta ejecución financiera, era mi hija. Mi padre había dejado un mensaje con el abogado. El fideicomiso se restaura únicamente si el núcleo familiar vuelve a unirse bajo mi aprobación. Si la niña regresa y dice que está feliz. Necesitaba a mi hija de vuelta. No por amor, no por arrepentimiento, sino porque ella era mi pase de rescate para no perderlo absolutamente todo. Mi nueva vida era un paraíso. El apartamento que mi abuelo me dio era un estudio luminoso, moderno, con grandes ventanales, suelo de madera y una pequeña cocina de granito. Con los $15,000, compré muebles hermosos, llené la nevera con comida que realmente me gustaba, y pagué por adelantado la colegiatura completa de mi semestre universitario. Dejé los 2 trabajos explotadores y mi estrés desapareció. Subí de peso, mi piel recuperó su brillo, mis calificaciones se dispararon a la excelencia. Cada fin de semana, mi tía Elena venía a tomar café conmigo, y hablábamos durante horas. Incluso mi abuelo, a pesar de su carácter rudo, me llamaba una vez a la semana para preguntarme cómo iban mis clases, demostrando un interés genuino que mi propio padre jamás tuvo. Habían pasado 2 meses desde que salí de la casa aquella noche bajo la lluvia. Era un martes por la tarde. Estaba saliendo de mi edificio, con mis libros bajo el brazo y unos audífonos puestos, camino a un café cercano para estudiar, cuando lo vi. Estaba recostado contra su auto, un modelo diferente, mucho más barato y antiguo que su SUV de lujo, aparcado en la acera frente a mi edificio. Llevaba el mismo traje de siempre, pero se veía arrugado, cansado, con profundas ojeras y una barba de varios días. Parecía haber envejecido 10 años. Me detuve en seco, sintiendo una punzada de ansiedad automática en el estómago. Él me vio, forzó una sonrisa dolorosa y caminó hacia mí rápidamente. Hija, dijo, abriendo los brazos en un gesto de abrazo, pero yo retrocedí 2 pasos. Sus brazos cayeron pesadamente a sus costados. ¿Qué haces aquí?
¿Cómo supiste dónde vivo? Pregunté, con la voz firme, levantando la barbilla. Ya no era la niña aterrorizada que él pisoteaba. Elena me lo dijo, a regañadientes, suspiró, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Hija, por favor. Necesitamos hablar. Te extraño tanto. Lo miré con absoluta incredulidad. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. No te creo, le dije directamente, sin filtros. Él pareció ofendido por un segundo, su máscara de superioridad asomando brevemente antes de ser reemplazada por desesperación pura. Yo necesitaba que ella entendiera mi dolor. Me veía patético y lo sabía, pero la humillación que estaba viviendo era inhumana. Le conté la verdad, en parte, intentando sonar vulnerable. Le dije que su abuelo me había castigado de una manera desproporcionada, cruel. Que me estaba cobrando una renta que yo no podía pagar. Le confesé que Valeria me había dejado, que se había llevado al bebé a casa de su madre porque yo no podía costear su estilo de vida, y que estaba trabajando 14 horas al día haciendo consultorías basura y hasta manejando Uber por las noches para que no me embargaran. Lloré. Lágrimas reales de estrés y pánico. Le supliqué. Le dije que la familia debía estar unida, que yo había cometido un error al cobrarle renta, que fui manipulado por Valeria, que yo era solo una víctima de mis propias circunstancias emocionales. Vuelve a casa, le rogué, cayendo casi de rodillas en la acera pública. Vuelve conmigo. Tienes tu cuarto entero para ti. No pagarás un solo centavo. Valeria se ha ido, seremos tú y yo como antes. Solo tienes que llamar a tu abuelo, decirle que me perdonas, que te mudas de regreso a tu hogar, y él dejará de torturarme económicamente. Por favor, hija, me voy a quedar en la calle. No tengo para comer. Yo la miraba con los ojos inyectados en sangre, esperando que esa bondad, esa ingenuidad infantil que siempre había tenido, saliera a flote y me salvara. Escuché su monólogo patético y manipulador hasta el final. No sentí lástima. No sentí tristeza. Sentí una ola de claridad mental tan poderosa que me limpió de cualquier culpa filial que pudiera quedarme en el cuerpo. Lo miré desde arriba, observando al hombre que me había echado a la calle en medio de una tormenta, que había priorizado el cuarto de un bebé sobre mi bienestar y mi futuro, ahora arrastrándose como un gusano porque habían cerrado la llave de su dinero fácil. No estás aquí porque me extrañas, papá, y le respondí, con la voz tan fría y calmada que hasta yo me sorprendí de mi propia fuerza. Estás aquí porque tu cuenta bancaria está en ceros. Él abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, deteniéndolo. Me echaste a la calle para darle mi cuarto a un bebé que Valeria quería, y resulta que todo lo pagaba el abuelo. Fuiste capaz de extorsionarme, de quitarme los únicos $800 que yo me mataba trabajando para conseguir, solo para financiar el yoga y los maquillajes de tu esposa. No te importó si yo tenía para comer, si dormía en mi carro, si la lluvia me enfermaba. ¿Y ahora quieres que vuelva? ¿Quieres que renuncie a este apartamento hermoso que es mío, a mi paz, a mi independencia, solo para que tú puedas volver a vivir de parásito del dinero de mi abuelo y recuperar a la mujer que te abandonó a la primera señal de pobreza? Él bajó la mirada, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Sabía que yo tenía razón. Sabía que no había ninguna excusa en el universo que pudiera justificar lo que había hecho. Te amo, papá, le dije suavemente, y era verdad, un eco distante de mi infancia, pero jamás, en mi vida entera, volveré a permitir que me uses. Dile al abuelo que me pediste perdón, si quieres. Pero no me voy a mudar. Vas a tener que aprender lo duro que es el mundo real. Como tú me dijiste, la vida adulta requiere sacrificios. Ve a buscar otro empleo. Me di la media vuelta. Sus gritos ahogados, rogándome, llamándome por mi nombre, se perdieron en el ruido del tráfico mientras yo cruzaba la calle. No miré atrás ni una sola vez. Ese fue el último día que lo vi en persona. Ha pasado un año desde aquella confrontación. Mi vida avanzó a pasos agigantados. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un empleo excelente en una empresa de tecnología, y sigo viviendo en el apartamento de mi abuelo, aunque ahora le pago una pequeña renta simbólica porque yo misma se lo exigí para mantener mi dignidad intacta. El abuelo Arturo no cedió. Jamás le devolvió el fideicomiso a mi padre. Mantuvo su postura férrea. Las deudas ahogaron a mi padre, fue desalojado de la casa porque no pudo pagar la monstruosa renta del mercado, y mi abuelo vendió la propiedad sin miramientos. Hoy en día, mi padre vive en un apartamento de una sola habitación en los suburbios, compartiendo gastos con un compañero de cuarto. Trabaja de lunes a domingo, doble turno en una empresa de seguros que odia, solo para pagar la manutención infantil que Valeria le exige sin piedad por el bebé que finalmente nació. Valeria jamás volvió con él, se divorció en el momento en que se comprobó que los millones del abuelo jamás llegarían a sus manos, y ahora busca su próxima víctima.
Yo mantengo contacto con mi hermanastro menor a escondidas. A pesar de todo, él no tiene la culpa de quiénes son sus padres, y me aseguro de verle y de comprarle regalos para sus cumpleaños. Mi familia ahora son mi tía Elena, mi abuelo Arturo, mis hermanos menores y la paz inquebrantable de mi propio esfuerzo. Mi padre quiso enseñarme una lección sobre el mundo real de la forma más cruel posible. Pero lo único que logró fue enseñarse a sí mismo que el karma no tiene compasión, y que cuando pisoteas a las personas que realmente te aman por dinero, terminarás perdiendo ambas cosas. Hoy vivo mi mejor vida, mientras ellos pagan caro su error. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.